Bueno, quiero empezar con una frase de Ulloa y después les cuento lo mío, pero esta es de él. El psicoanalista, concorde con su ideología, podrá o no aproximar su colaboración directa al campo de los derechos humanos, pero si es cabalmente analista, si su práctica no desmiente las propuestas teóricas del psicoanálisis, no podrá dejar de hacer justicia desde la promoción de la verdad como antídoto frente al ocultamiento que anida lo siniestro. El terrorismo de Estado no es algo que ocurrió, sino es algo que ocurre a través de sus consecuencias, en la medida que aquello ocurrido sigue pulsando en lo actual bajo las diversas manifestaciones sintomáticas y padecimientos. En este sentido, desde el doble lugar de profesionales de la salud y representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, venimos pensando los modos de incidencia posible en las políticas públicas vinculadas al sostenimiento de la memoria, la verdad y la justicia. En el presente trabajo intentaremos realizar un recorrido por los distintos ejes que guían nuestra tarea en el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa, a fin de transmitir el marco desde el que conceptualizamos las políticas públicas reparatorias y los modos en los que el ejercicio de la práctica clínica cotidiana de los profesionales puede incidir en el proceso reparatorio. ¿Se escucha sin micrófono? Seguí con lo que creía que podríamos hablar. Bueno, es en el marco de estas políticas públicas reparatorias que se creó el Centro de Asistencia Fernando Ulloa, que desarrolla en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos políticas reparatorias que, yendo más allá de lo pecuniario, abordan la reparación de manera integral, atendiendo a las consecuencias en la salud física y psíquica de los sobrevivientes y de todo el colectivo social. Les voy a leer algunas funciones del centro que están por decreto y después me voy a abocar a algunas en particular que me interesan. Entre otras funciones, el centro tiene que dirigir acciones de asistencia integral a víctimas de terrorismo de Estado que hayan sufrido graves situaciones traumáticas que puedan ocasionar menoscabo de sus derechos fundamentales, entendiéndose por tal la contención psicológica, orientación, asistencia y derivación de los afectados y o sus familiares en función de las demandas que se detecten. Estas acciones se desarrollan en coordinación y cooperación con las áreas gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. Además, tenemos que articular acciones para la asistencia a víctimas, testigos y querellantes que deban comparecer en juicios por delitos de lesa humanidad en el marco del dispositivo de acompañamiento, que de eso después nos va a hablar Natalia como específicamente. También debemos implementar estrategias y políticas públicas de abordaje terapéutico para construir y consolidar una red nacional de profesionales de la salud mental que permita efectuar derivaciones a los ámbitos públicos, generando vínculos de confianza con los profesionales para establecer una modalidad de trabajo conjunto y de seguimiento de los casos tratados. Otra función que tenemos es supervisar y realizar por sí las juntas médicas requeridas para las leyes reparatorias que se evalúan las lesiones. Acá quiero detenerme un minuto para contarles de qué se trata, porque tal vez no todo el mundo lo sabe. El Estado Nacional tiene leyes reparatorias para los ex detenidos y también para los hijos que nacieron en cautiverio, que fueron secuestrados en relación a sus padres o que presenciaron los secuestros, y para los hijos apropiados también. Esa ley hace que esas personas accedan a un beneficio pecuniario, económico, y tienen una segunda instancia que la persona puede acceder a ella o no, depende si quiere hacerlo o no quiere, que es someterse, es un modo un poco extraño de decirlo, pero bueno, a una junta médica donde se evalúa, entre comillas, el daño. Este tema del daño es súper complejo porque la ley exige en su letra un montón de cuestiones que tienen que llevarse adelante para que esa persona acceda al beneficio, pero a la vez, contradictoriamente, nosotros también tenemos que bregar porque esa reparación sea efectiva y en esas condiciones muchas veces no lo es. Entonces el concepto de daño es un concepto que nosotros ponemos a discusión, que viene del ámbito jurídico y psiquiátrico,
Y me parece que Alicia hablaba de los 30 años de la democracia, me parece que es un buen ejercicio para los 30 años de democracia dedicarnos a investigar este concepto, a replantearlo, a redefinirlo, porque estamos revictimizando cuando en realidad la política pública intenta reparar. En eso me voy a detener un poco más adelante. Bueno, y otra de las funciones es crear espacios de debate interdisciplinario en torno a la temática, contribuyendo al análisis y difusión de los efectos producidos por el terrorismo estatal. En cuanto a la Red Nacional de Profesionales del Sistema Público, que nombré como una de las funciones, la misma despliega un trabajo dinámico e interdisciplinario, con aquellos profesionales que se comprometen con la política en materia de derechos humanos y el abordaje de las víctimas del terrorismo de Estado. Para ello se desarrollan actividades de intercambio, perfeccionamiento y discusión para el abordaje de las situaciones que se van planteando. El Estado terrorista se gestó con un fuerte consenso de gran parte de la sociedad civil, instalando una serie de prácticas basadas en la rotura del lazo social y la desarticulación simbólica, que arrasó con el tejido de redes vinculares de trabajo comunitario en las instituciones. Cabe recordar que el Plan Sistemático de Exterminio, instalado por el terrorismo de Estado, tuvo entre sus objetivos las intervenciones sobre las instituciones que sostenían con su labor gran parte del tejido social. El trabajo en red es una estrategia vinculatoria de articulación e intercambio entre instituciones y personas. Desde nuestra concepción, las redes constituyen una herramienta de trabajo, un dispositivo por el cual podemos articular intervenciones con diferentes áreas o instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Es de nuestro interés pensar estrategias y políticas de abordaje terapéutico para las personas afectadas de modo directo por el terrorismo estatal, que incidan sobre las diversas sintomatologías que aún hoy continúan produciéndose, apuntando al armado y sostenimiento de una red nacional de profesionales de la salud que aborden la temática. Quienes asumimos esta labor como agentes del Estado, nos encontramos en la compleja tarea de propiciar entre sus trabajadores la memoria incómoda, de la cual tanto pregonaba Fernando Ulloa. Entendemos este concepto como el compromiso de no olvidar el horror sufrido por la ciudadanía y las instituciones que fueron víctimas y escenario del arrasamiento de la trama social. Puntualmente, nuestro interés se focaliza en replicar el enfoque de la reparación integral como política pública en todos los estamentos del Estado, a fin de desarrollar una práctica ética basada en los valores de los derechos humanos como eje central de los abordajes e intervenciones. Ahora me voy a abocar al tema del daño y las leyes. Las leyes reparatorias son promulgadas en el marco de una situación de sostenida impunidad respecto de las víctimas de terrorismo de Estado, ya que luego del juicio a las juntas surgieron una serie de leyes que cercenaron la posibilidad de acceder a la justicia. Las acciones promovidas por algunos familiares, incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dieron como resultado condenas al Estado argentino a reparar las graves violaciones denunciadas, con lo cual Argentina fue condenada a reparar integralmente, es decir, no solo económicamente, el daño ocasionado por el Estado terrorista. En este contexto se promulgan las primeras leyes que reparan en primera instancia en el marco pecuniario. Tanto la Ley 24043, que es la de exdetenidos, como la 25914, que es la mal llamada Ley de Hijos, contemplan un incremento en el beneficio. Perdón, pero voy a tomar agua porque... Contemplan un incremento en el beneficio para quienes hubieran muerto durante el cautiverio o hubiesen sufrido lesiones graves o gravísimas según la clasificación que hace el Código Penal. A estas lesiones o daños a lo que me refería hoy. Es decir, las leyes requieren que se mida el daño ocasionado por la experiencia concentracionaria vivida, conforme a los artículos 90 y 91 del Código Penal, que están creados para otra cosa. Es decir, estos artículos fueron creados a los fines de tipificar la pena de un delito y no para medir la gravedad o no de una lesión. Sumado a esto, como profesionales de la salud, sabemos lo dificultoso que resulta la mensura de este daño a 35 años de los hechos ocurridos.
En este sentido, es necesario establecer que las personas que padecieron de forma directa delitos de lesa humanidad, que implicaron una violación masiva y sistemática de sus derechos, han sufrido actos crueles que se caracterizan por agraviar la esencia del ser humano, afectando su dignidad. Las situaciones de extrema y sostenida violencia que comportan los secuestros, los cautiverios, la tortura física y psíquica, los tratos crueles, inhumanos, degradantes y demás vejaciones, constituyen actos que provocan efectos traumáticos y devastadores, que no pueden mensurarse por tratarse de un daño integral, ya que afecta a todos los aspectos estructurales de la vida, y por tanto deben ser considerados en su verdadera magnitud para establecer las medidas reparatorias más apropiadas. Dado que la dimensión del daño subjetivo es intangible e inconmensurable, todas las formas de reparación que contenga el proceso tendrán efectos simbólicos, y estos solo se producirán si se logra sostener en todo momento la dignidad de las víctimas, contemplando que las marcas de dichos daños pueden reactualizarse en distintos momentos y circunstancias de la vida. La desaparición forzada de personas, como ningún otro delito, implicó la abolición de la condición humana, al afectar derechos fundamentales como la libertad, la integridad, la identidad, en tanto las víctimas quedaron reducidas a la pura condición de objetos, despojada inclusive de sus nombres. A los efectos traumáticos de dichas situaciones debe sumarse la afectación persistente derivada de un proceso de victimización, en tanto los delitos que la constituían han sido evadidos durante muchos años por el accionar de la justicia en un contexto de impunidad. De la justicia y del Estado en general, no solo de la justicia. El Estado estuvo súper ausente y bueno, fueron los organismos, como contaba Alicia en relación a Abuelas, los que sostuvieron toda la cuestión reparatoria, de sostenimiento, de acompañamiento a quienes habían sido víctimas de terrorismo de Estado. Bueno, dicho contexto de impunidad generó condiciones de persistencia del dolor psíquico, de vulnerabilidad, de desamparo y de revictimización. En este contexto de contradicción entre el texto de las leyes reparatorias vigentes, que exige la valoración y medición de la gravedad del daño, y la especificidad de estos traumas por delitos de lesa humanidad, surge la necesidad de ampliar el concepto de daño y realizar un aporte en el campo de las políticas reparatorias del Estado como concepto más abarcativo que la reparación económica, instituida por el marco jurídico. En este caso, al tratarse de las consecuencias que provocan los delitos de lesa humanidad en la subjetividad de las víctimas y de la sociedad en su conjunto, es imposible establecer una medida de ese daño. Por eso consideramos que extender el significado de ese concepto sería un interesante aporte hacia una concepción más integral de los derechos humanos. Debemos ser conscientes que no pueden resultarnos ajenas las obligaciones asumidas por el propio Estado para reparar los daños causados, y en este sentido, y de conformidad a los compromisos internacionalmente asumidos, el Estado tiene la obligación de reparar en el sentido otorgado por la Corte Internacional de Derechos Humanos, que es la reparación, en lo que consiste es en la plena restitución, o sea, en el restablecimiento de la situación anterior. Si bien sabemos que la reparación conlleva siempre un imposible, que hay un punto que siempre es irreparable, ya que es imposible volver las cosas a su estado anterior, en la medida en que el Estado reconoce el valor de la palabra de los sobrevivientes, dignificándola, abre la brecha que distancia lo reparatorio de la dimensión meramente indemnizatoria. La traducción monetaria del daño causado no basta para eludir al sentido de lo reparatorio, sino va acompañado de acciones tendientes a subjetivar el daño. La política pública reparatoria cobra influencia en el espacio social porque sostener, difundir y transmitir la memoria, así como analizar los diversos impactos generacionales producidos a partir de los hechos, complejiza la concepción histórica de reparación de daños, tratándose de hechos imposibles de ser dimensionados. El daño psíquico es una categoría propia del campo jurídico que intenta establecer una referencia para medir la magnitud del daño ocasionado, traduciéndolo en cantidad. Desde el campo del psicoanálisis sabemos que este daño no es cuantificable ni anticipable, que no se trataría de imponer a las consecuencias del terrorismo de Estado una lectura nosológica que denote una categoría clínica per se, lo cual significaría reforzar la condición de víctima, que empuja a un lugar paralizante y sin salida.
Bueno, termino acá porque se... Bueno.